Bueno, muchachas, nuevamente sean cordialmente bienvenidas a la clase de Historia de la Lengua concerniente al día 9 de marzo del año en curso. Vista ya la primera o el primer bloque del programa en el que hicimos una revisión teórica e histórica en cuanto a la historia externa de la latinización y romanización de la península ibérica, hoy nos vamos a concentrar ya más en la historia interna de nuestra lengua. Específicamente, desde el punto de vista fonológico, vamos a abordar lo que fue la transición a grandes rasgos, desde luego, desde o específicamente la transición de lo que fue el paso del latín al castellano medieval, ¿sí? Cómo fue esa transición, pero desde el punto de vista fonológico. Vamos a estudiar algunas reglas que nos permiten explicar cómo fueron esos cambios. Bien, y cómo toda revisión de los hechos fonológicos de una lengua, vamos a partir en primer término de lo atinente a las vocales para progresivamente ir pasando a las consonantes. Ese es el orden que se sigue, ¿sí? Entonces hoy vamos a arrancar con las vocales. En primer término, muchachas, vamos a hablar de las vocales del español, ¿sí? De lo que son las vocales de nuestra lengua hoy en día. Y acá ya entra la primera parte del trabajo que ustedes tienen que hacer en adelante. Deben entender, deben comprender, deben aprender con H intercalada, que les insisto mucho en eso, cómo podemos explicar desde el punto de vista fonológico eh, cómo son o cómo podríamos caracterizar esos 5 timbres vocálicos que constituyen en la actualidad el triángulo vocálico del español. Fíjense ustedes, en nuestra lengua española, hoy en día, y reitero, tenemos 5 vocales, las cuales se clasifican de acuerdo al grado de abertura del tracto bucal a la hora de emitirla, y que también se clasifican en función de 3 series. Desde el punto de vista del grado de abertura del tracto bucal, es decir, de la boca, tenemos vocales cerradas, específicamente 2, semicerradas, también 2, y una abierta. En el caso de las cerradas, tenemos a la I y a la U. En el caso de las semicerradas, tenemos a la E y a la O. Y específicamente la A es la única vocal abierta. Eso en cuanto al grado de abertura del tracto bucal de la boca. Ahora bien, nuestras 5 vocales españolas también se clasifican desde el punto de vista de la serie a la que pertenecen. Tenemos 2 vocales pertenecientes a la serie anterior, en este caso la I y la E. Tenemos una sola vocal perteneciente a la serie central, que en este caso es la A. Y finalmente tenemos 2 vocales pertenecientes a la serie posterior, en este caso la U y la O. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar o vamos a ver en la siguiente lámina cómo vamos a mencionar las vocales de ahora en adelante, cuando tengan que referirse a una vocal en específico. Este material, esta presentación ya ustedes tienen las láminas en PDF, por el grupo la envié, ¿sí? Para que no se enrolle mucho copiando tanto más allá de lo que no esté en el contenido de las láminas. Entonces, fíjense ustedes, en el caso de la A, cuando tengamos que mencionar la A, vamos a decir en primer término que es una vocal abierta. Bien, que es central, es decir, desde el punto de vista del grado de abertura, es abierta. Y en cuanto a su serie, es central. Todas las vocales, al ser timbres, son sonoras, ¿sí? Yo acá les indico que son sonoras, pero es redundante, ¿sí? Porque son timbres, ¿sí? De entrada son sonoros, sí son timbres, ¿bien? Entonces, no es necesario que en el caso de las vocales me digan que son sonoras. Se asume que son sonoras.
un rasgo importante con respecto a las vocales es si son o no son labializadas. Bien. Cuando una vocal es labializada, cuando los labios se abocinan, es decir, forman como una especie de bocina o se redondean. Miren la cámara, miren la pantalla y véanme la boca. Cuando yo digo A, ¿los labios se redondean o no? A, no se redondean, ¿verdad? Entonces quiere decir que la A es no labializada, porque los labios no se redondean. Hagan la prueba ustedes. Todas digan A y se quedan diciendo la A. Yo sé que nos vamos a ver muy gafos de ahora en adelante articulando sonidos, pero lo necesitamos porque ya estos son fundamentos fundamentos fonológicos y también de fonéticos, específicamente de fonética articulatoria. Entonces es importante que ustedes mismas puedan determinar cierta información de lo que van a decir a partir de la pronunciación. Todas digan A. Ajá, ¿ven? Y fíjense ustedes que los labios no se les redondearon. Por eso la A es no labializada. Vamos ahora con la E. Fíjense ustedes, desde el punto de vista del grado de apertura, el grado de abertura del tracto bucal es semicerrada. Porque la boca se cierra un poco, pero no tanto. Es anterior desde el punto de vista de la serie. Sabemos que todas las vocales son sonoras y la E, al igual que la A, es no labializada. Digan E y se quedan así diciéndolo. Eso, sin pena. Que estamos aquí solo nosotros solos, no pasa nada. Digan E. Fíjense ustedes que los labios no se redondean cuando pronunciamos la E, ¿verdad? Entonces, si no se redondean, quiere decir que es no labializada. Vamos ahora con la I. Desde el punto de vista del grado de abertura del tracto bucal, la I sí es completamente cerrada. Es anterior, al igual que la E, en cuanto a su serie. Sabemos que todas las vocales son sonoras y la I, al igual que la A y la E, es no labializada. Digan I. Fíjense que los labios no se redondean. Por eso la I tampoco es labializada. Ahora, en el caso de la O, al igual que la E, es semicerrada. Vamos al triángulo. Fíjense ustedes que en las semicerradas está la E y la O. ¿Sí? Entonces, la O es semicerrada, posterior en cuanto a su serie. Es sonora. Sabemos que todas las vocales son sonoras. Y fíjense que acá ya la cosa cambia un poco. O, digan ustedes, O. Los labios se redondean. ¿Sí o no? Como los labios se redondean, cuando decimos O, quiere decir entonces que la vocal es labializada. ¿Sí? Y finalmente, en el caso de la U, al igual que la I, en cuanto al grado de abertura del tracto bucal, es cerrada. Fíjense ustedes que si nos vamos al triángulo vocálico, fíjense que en las cerradas están la I en la serie anterior y la U en la serie posterior. Son cerradas las dos. Entonces, en el caso de la U, repito, es cerrada, posterior en cuanto a su serie, al igual que la O. Fíjense ustedes, si nos vamos al triángulo, la U y la O están dentro de la serie posterior. Sonoro, sabemos que todas las vocales son sonoras. Y fíjense ustedes, al igual que en la O, cuando decimos U, hagan la prueba. Ajá, se redondean los labios. Y por eso la U también es labializada, al igual que la O. ¿Sí? Entonces, con miras a las prácticas que van a hacer conmigo y con miras al examen que van a presentar cuando finalicemos la unidad de fonología histórica,
Cuando les toque que mencionar una vocal, simplemente en su enunciado me van a decir lo referente al grado de abertura, si es abierta, semicerrada o cerrada, y me van a mencionar la serie, si es central, anterior o posterior. Por ejemplo, si me tienen que mencionar la O, me van a decir entonces simplemente la O es semicerrada, van a mencionar primero el grado de abertura, la O es semicerrada y posteriormente me van a decir la serie, que en este caso la O es posterior. Solo esos dos datos para las vocales. No me van a decir que es sonora porque ya sabemos que las vocales son sonoras. Y tampoco me van a indicar si es labializada o no labializada. Porque si no, nunca van a terminar el examen y las prácticas. Mucha información. Entonces me conformo simplemente con que me digan o me mencionen el grado de abertura y la ubicación, la serie, pues, si es anterior, central o posterior. ¿Queda claro eso? Ámbar se me fue. Ah, no, Ámbar está allí. Vi que se había desconectado. Ámbar, cualquier cosa, como veo que se te corta la comunicación, ve, revisa cuando puedas, cuando te sea posible, el video de la clase y cualquier duda me preguntas. Recuerda que tienes tu horario de consulta. ¿Sí? Entiendo que, bueno, estamos teniendo muchos problemas con la luz, con la intercomunicación, va y viene, pero no se preocupen que lo vamos a resolver y vamos a sacar todo adelante. Bien. Como ya les había dicho, en el caso de O, de la O y de la U, es decir, los timbres de la serie posterior, estos son labializados en su articulación, pues los labios se abocinan o redondean. Ya vimos por qué, ¿verdad? Y un datico bastante interesante, con respecto incluso a otras lenguas romance. En el caso de la lengua española no hay vocales nasales. ¿Sí? No hay vocales en las que el aire salga por la nariz cuando las pronunciamos. A eso me refiero con que son nasales. Cuando un sonido, cuando un fonema, ya sea vocálico o consonántico, sea nasal, es porque el aire sale por la nariz. Pero cuando nosotros pronunciamos las vocales del español, el aire no sale por la nariz. ¿Sí? Entonces es un dato interesante para la vida, para que lo sepan. Bien. Entonces, ya vimos las 5 vocales del español. Sencillito. Entonces, ¿cuál es el trabajo a partir de hoy? Trabajo para la próxima clase. Se tienen que aprender los enunciados de las 5 vocales, diciéndome el grado de apertura, abierto, cerrado, semicerrado, y la ubicación o la serie, central, anterior o posterior. Ya para la próxima clase, me lo tienen que decir. Chévere, ya, disculpen que estoy viendo aquí algo. Estoy tratando de atender una emergencia. Ajá, chévere, seguimos. Ya vimos las vocales del español. Ahora, ya aquí la cosa se alarga un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos ahora a el latín clásico y específicamente a cómo estaba constituido el sistema vocálico en el latín clásico. Que quizá esto no será muy extraño para ustedes. Dos cosas que deben, si no lo saben, deben incluir en su conocimiento de ahora en adelante. Para cuando hablemos de una vocal breve, esa vocal breve debe ser escrita, mencionada a través de este diacrítico. Se llama así. Estos signos que se ubican sobre los fonemas se les reconoce como diacríticos. Por ejemplo, para indicar el alargamiento,
para indicar la nasalización. En fin, ese tipo de informaciones prosódicas se indican mediante diacríticos. Y específicamente nosotros vamos a usar estos dos diacríticos que estoy señalando allí en pantalla con el puntero. El diacrítico de breve, que es esta especie de línea curva, y el diacrítico para las vocales largas, que es una línea completamente recta sobre el símbolo de la vocal. Son los dos únicos diacríticos que vamos a usar. ¿Vale? Quiero hacerles aquí una aclaratoria. Nosotros vamos a usar, tenemos dos opciones para mencionar los fonemas. Podemos usar las convenciones del AFI, es decir, del Alfabeto Fonético Internacional, o podemos usar también las convenciones de la Revista de Filología Hispánica para mencionar, por ejemplo, los fonemas, los enunciados de los fonemas. Nosotros vamos a seguir el AFI, siguiendo un poco la tradición de la ULA y la tradición que ustedes han venido manejando desde que vieron fonética. Es decir, lo que prescribe, lo que establece el Alfabeto Fonético Internacional. Pero la única convención que no vamos a usar del AFI es precisamente la que dicho sistema emplea para mencionar las vocales largas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mencionar las vocales largas de la forma anteriormente comentada, es decir, posicionando este diacrítico, la línea recta sobre la vocal. Pero ¿cómo marca el AFI las vocales largas? De esta manera, con estos dos triangulitos que tengo acá coloreados de rojo. Estos dos triangulitos que estoy señalando allí con el puntero, que están entre paréntesis. Bueno, el AFI para las vocales largas utiliza este símbolo. Por ejemplo, en la palabra inglesa sí, si yo quisiera transcribir esta vocal, que estaría desde el punto de vista ortográfico realizada a través de dos letras, de estas dos letras, yo tendría que emplear, si sigo las convenciones del AFI, esta transcripción. Es decir, el símbolo de la I con los dos triangulitos al lado derecho para indicar que es una vocal larga. Pero a mí desde el punto de vista visual se me hace un poquito más complicado esto. Entonces yo prefiero emplear la convención de simplemente usar el diacrítico que les menciono arriba. La rayita, la línea recta sobre la vocal. Se va a hacer más sencillo para lo que ustedes harán en adelante. Ya verán por qué. Entonces, cuando hay una vocal breve, yo les voy a indicar que en esa palabra que les dé para analizar va a haber una vocal breve y va a estar indicada mediante la línea curva. ¿Sí? Solo les voy a indicar cuando hay una vocal breve, porque con las largas no hay mayores cambios. El problema lo van a dar las vocales breves, ya van a ver por qué. Entonces, les queda claro qué símbolos vamos a usar, ¿no? Qué diacríticos vamos a usar. Breve y larga, pero principalmente les voy a indicar las vocales breves. ¿Vamos a seguir las convenciones del AFI? Sí, del Alfabeto Fonético Internacional. Pero la única convención que no voy a seguir es, por ejemplo, la que indica el AFI o la que prescribe el AFI para las vocales largas. Es decir, yo no voy a usar estos triangulitos, porque por lo general les voy a indicar es las vocales breves. Vale. Entonces, vemos que el sistema vocálico en el latín clásico estaba constituido por, en esencia, 5 timbres, cada uno de los cuales podía ser largo o breve. Bien. Entonces, teníamos en primer término, o el latín poseía en primer término, una I larga, acompañada desde luego de una I breve. Había por su parte también una E larga y una E breve, tal y como lo indican los símbolos, los diacríticos respectivos acá en la lámina. Había una A breve y una A larga, una O breve y una O larga.
una O breve y una U larga. Hasta acá todo claro. Esto no debería ser extraño para ustedes, tomando en consideración que ya tuvieron que haber visto por lo menos un nivel de latín. Hay que tener en cuenta ciertos factores. En primer término, y como ustedes ya muy bien lo saben, en el latín el rasgo de breve o larga era un rasgo pertinente en el sentido de que podía cambiar el significado de la palabra. Es decir, el hecho de que en un determinado vocablo hubiese una vocal breve, esto podría alterar completamente el sentido de la palabra. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el español, el hecho de que una vocal sea breve o sea larga no influye en el significado. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a usar el nombre acá, un nombre que tiene dos veces la misma vocal. Ana, Ana. Eso no cambia el significado, ¿verdad? O si yo les digo, vengan, estoy alargando las vocales y eso no cambia el significado de la palabra, ¿sí? O si yo les digo, por ejemplo, cállate, eso no cambia el significado, ¿verdad? No, de ninguna manera. Para nosotros en el español moderno, el alargamiento vocálico ya constituye más una realización barifónica de la vocal o un barífono, es decir, ya tiene que ver más con los intereses expresivos del hablante y con los hábitos propios o los hábitos articulatorios propios del hablante. Pero no es que porque yo alargue una vocal eso me va a cambiar el significado, no, en el español moderno. Ahora bien, en el latín sí la cosa era distinta y ya vamos a ver por qué. Queda claro entonces cómo era el sistema vocálico del latín, ¿no? Y cómo vamos a indicar que una vocal era breve y una vocal era larga. Entonces, quiero que antes de pasar al siguiente punto, leamos este pie de página de esta lámina a propósito de lo que les acabo de decir. En la lengua española, independientemente de cómo se alarguen las vocales, el significado de la palabra no cambia. Una vocal alargada constituirá entonces una realización barifónica, como les acabo de mencionar. En la lengua latina no sucedía lo mismo, pues el alargamiento sí constituía un rasgo pertinente que podía cambiar el significado. Y esto por influencia del sánscrito. Fíjense ustedes, ténganlo presente. Hasta acá me siguen. Ya, déjame por favor. Ya, déjame un momento. Mira, pues se asume, es que tengo una emergencia acá y estoy respondiendo. Mira, se asume que, bueno, cierta influencia, se asume que es del sánscrito, sí, por el tema del alargamiento vocálico, específicamente del alargamiento que pudiera cambiar el significado. Pero es un dato hasta cierto punto impreciso. Por ejemplo, si tú vas al texto de Faries, él te menciona esto, que bueno, el alargamiento constituye un rasgo pertinente por influencia del sánscrito, pero no hay del todo consenso, Ana. ¿Sí? Esto de hecho es bastante discutido por algunos autores, pero yo me estoy limitando al autor con el que estamos trabajando, al menos para efectos de esta unidad. Y bueno, sí, por ejemplo, Faries, sí, él sí asegura esto, pues, que es por efectos por influencia del sánscrito. Y sí, en cuanto a fechas, en cuanto a tiempos, en cuanto a periodos históricos de la lengua, de las lenguas en cuestión, sí coincide el dato, ¿no? Tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista histórico. Sí puede haber una influencia, sí pudo haber habido una influencia marcada del sánscrito con respecto al latín en este sentido, pero es un dato bastante discutido
Entonces no lo podemos tampoco tomar como del todo categórico. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la evolución de las vocales, cómo ese sistema vocálico del latín evolucionó. Pero vamos a ver esa evolución desde 3 puntos de vista. Cómo fue la evolución de esas vocales del latín desde 3 puntos de vista. En primer término, vamos a ver cómo fue la evolución de las vocales tónicas. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver cómo fue la evolución de las vocales a final de palabra. Y luego vamos a ver cómo fue la evolución de esas vocales latinas a inicio de palabra. Entonces, repito, vamos a ver cómo evolucionó el sistema vocálico del latín al español desde 3 perspectivas o desde 3 puntos de vista. La evolución de esas vocales cuando eran tónicas. Vamos a ver después la evolución de esas vocales cuando estaban al final de la palabra. Y posteriormente vamos a ver la evolución de esas vocales cuando estaban al inicio de la palabra. ¿Sí? Que dependiendo de la posición y dependiendo de si eran tónicas o no, la evolución era distinta. Vamos a comenzar con las vocales tónicas. Hoy vamos a concentrar la clase en las vocales tónicas. Pero específicamente cuando esas vocales tónicas estaban en el interior de la palabra. No ni al inicio ni al final, sino en el interior de la palabra. Entonces, fíjense ustedes. En el caso de la I larga latina, evolucionó al cerrado anterior, es decir, a la I que actualmente conocemos. Bien. En el caso de la I breve, fíjense ustedes que aquí sí hubo un cambio en cuanto al grado de apertura, porque sabemos que la I es cerrada, ¿verdad? Pero esa I breve evolucionó al semicerrado anterior, es decir, pasó a la E. En el caso de la E larga, sí se mantuvo como E. Bien. Ya la cosa aquí se comienza a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque específicamente la E breve se diptongó. ¿Qué quiere decir eso de que se diptongó? Evolucionó a un diptongo o formó un diptongo. Bien. Entonces, esa E breve evolucionó al diptongo IE. ¿Lo ven? En el caso de la A, independientemente de que fuera breve o larga, la evolución fue la misma. Pasó al abierto central. Bien. Pero seguimos entonces con la situación de las vocales breves, que pertenecen a las semicerradas en cuanto a su grado de apertura. ¿Por qué? Porque la O breve se diptongó también y pasó al diptongo UE. Esta raya que se ve acá, después del diptongo, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando hice la captura de la pantalla, justo estaba el cursor allí y salió en la captura. Pero no es que ustedes tienen que, cada vez que escriban este diptongo, tienen que ponerle esta raya al lado. No. Eso fue porque el cursor que estaba justo allí visible cuando hice la captura. En el caso de la O larga, sí se mantuvo como O en su evolución. Pero otro cambio notorio que podemos observar es con la U breve, porque la U breve evolucionó a O, es decir, pasó de cerrado a semicerrado. Y finalmente, en el caso de la U larga, se mantuvo como U. Entonces, ¿cuáles son los cambios más significativos que experimentaron las vocales tónicas en el interior de la palabra? Repito, que la I breve pasó a E. La E breve se diptongó
y pasó a IE. La O breve, por su parte, se diptongó también y pasó a UE. Y la U breve pasó a O. Es decir, en el caso de las vocales tónicas, en el interior de la palabra, los cambios más significativos se dieron en los timbres breves, específicamente en la I breve, en la E breve, en la O breve y en la U breve. No sé si lo logran observar. Ahí está muy claro de todas formas en el esquema. Para su infortunio o para su desgracia, esto lo tienen que interiorizar, lo tienen que aprender con H intercalada. Específicamente, cómo fue la evolución de la I breve, de la E breve, de la O breve y de la U breve en el interior de la palabra. Y por eso les insistí tanto en el diacrítico de las vocales breves, porque cuando les muestre un diacrítico o cuando les mencione este diacrítico en las palabras que les dé para analizar es porque hay un cambio. ¿Sí? Entonces, por eso tienen que tener ustedes esta regla muy clara. Estas reglas que estoy mencionando acá. Entonces, además de memorizar el enunciado de las vocales, tienen que entender también cómo fue la evolución de estas vocales tónicas en el interior de la palabra. Trabajo para la próxima clase. ¿Sí? Pero esto no es que lo vamos a ver así en aislamiento o tipo laboratorio. No, vamos a ver algunas palabras que reflejan la evolución de estas vocales tónicas y que más o menos les van a dar cierta idea de lo que ustedes harán después conmigo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ana, por favor, pronunciación restituta de esta primera palabra. Ajá. Que posteriormente evolucionó este símbolo, como ustedes recordarán de las sesiones iniciales del curso, significa pasó a o evolucionó a. Terra pasó a tierra. ¿Sí o no? Bien. Vamos a ver qué ocurre en la evolución de las vocales tónicas en el interior de la palabra. ¿Qué ocurre con la E breve? Ana. Se diptonga y pasa a IE. Entonces, ¿cómo vamos a explicar lo que ocurrió con terra? Sencillo, vamos a decir lo siguiente. Diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. Lo vamos a decir así. Diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. Vamos a explicar esto. Copien lo que están copiando y lo vamos a ver con mayor detalle, apoyándonos en las láminas. Diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. Fíjense ustedes. Tenemos una E breve tónica en terra. Esa E es semicerrada anterior, ¿verdad? En cuanto al grado de abertura y en cuanto a la ubicación o en cuanto a la serie, semicerrada anterior, ¿verdad? Sabemos que es breve y sabemos también que es una E breve tónica. ¿Por qué sabemos que es breve? Por el diacrítico, ¿verdad? Y es una E breve tónica que está en el interior de la palabra. Y siguiendo el esquema evolutivo descrito en este gráfico que les estoy mencionando, en este esquema,
esa E breve va a evolucionar a IE. Entonces, ello explica el hecho que de terra se haya pasado a tierra. Y cuando nos consigamos con una E breve en el interior de la palabra, en todos los ejemplos que yo les dé, cuando les mencione una vocal breve en el interior de la palabra, es porque es tónica. Cuando se las mencione. Si no, no la voy a mencionar. No les voy a poner el diacrítico para la palabra que les pediré que analicen. O sea, no lo voy a indicar cuando no sea necesario, pues. Es lo que les quiero decir. Entonces, en este caso, ¿qué van a decir ustedes? Diptongación. ¿Por qué diptongación? Porque esta vocal se convirtió en un diptón. Diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. Eso es lo que ustedes me van a decir. No sé si me captan más o menos la idea de lo que irán haciendo en adelante. Ahora, aquí la cosa, en el siguiente ejemplo, se va complicando un poquito más. Yo les voy a adelantar dos reglas que vamos a estudiar después. Bien, pero hoy quiero que nos concentremos, centremos la atención solo en las vocales, en lo que ocurre con las vocales. Bien. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. La que sea, la que quiera. ¿Quién me puede decir cómo era la pronunciación restituta de esta palabra? Ana, ¿podrías decirla tú? Solum, exactamente, no duden. Ya. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en los diccionarios, por decir en el diccionario de la lengua española, cuando ustedes buscan una determinada palabra y en la entrada del diccionario de esa palabra les mencionan el etimo del término, siempre se los nombran en nominativo singular. Bien, entonces yo todas las palabras que les voy a dar para que analicen van a estar en nominativo singular. Bien, no me voy a meter en mayores profundidades de manera tal que no se complique el asunto. Es un dato para que lo tengan presente. Entonces, solo. Ya vimos que evolucionó a suelo. Aquí me voy a adelantar a dos reglas que vamos a ver después. Hoy no se me enrollen con esto. Centrémonos, vamos a centrar la atención solo en las vocales. En primer término, cuando se consigan una M al final de la palabra que les dé para analizar, ustedes siempre van a decir lo siguiente. Apócope del nasal bilabial sonoro. Yo en la clase que viene les voy a decir que es un apócope. ¿Sí? Así que no se asusten, no. Apócope es cuando cae o se elimina o se pierde el fonema que está al final de la palabra. Eso es apócope. Siempre el fonema que caiga al final de la palabra va a caer por apócope. Se dice así. De hecho, en la modernidad nosotros vemos muchos ejemplos de apócope. Por ejemplo, en la palabra san, de santo, cuando decimos, por ejemplo, San Gregorio, ese san viene de santo. San, en san, cae la última sílaba de la palabra. Entonces, allí hay un apócope, san. O por ejemplo, ahorita cuando los pavos dicen, en lugar de decir estoy relajado, dice cómo, y dicen, cuando les preguntan cómo están, y ellos responden estoy rela, en lugar de relajado. Allí hay un apócope también, porque se pierden unos cuantos fonemas al final de la palabra, se pierden dos sílabas. En relajado, rela, ¿sí? Eso es apócope. Pero no se asusten, de eso vamos a hablar después. Apócope del nasal bilabial sonoro. Ese es el enunciado de la M. Nasal bilabial sonoro. Después vamos a hablar con mayor detalle de eso.
En el caso de la U, específicamente del cerrado posterior, de esa regla vamos a hablar en la clase que viene también, pero en esencia lo que vamos a decir es que allí se produce una evolución del cerrado posterior, es decir, de la U, en posición final al semicerrado posterior, es decir, a la O. Esta regla, repito, la vamos a explicar en la clase que viene, pero me voy a adelantar un poco para no dejarlas con la duda. ¿Por qué? Porque ninguna palabra patrimonial puede terminar en I o en U en su evolución. Ya váyanse grabando esto. Ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Las palabras patrimoniales son aquellas que siguen un conjunto de procesos evolutivos en su paso del latín al español. ¿Sí? Entonces, ninguna de este tipo de palabras puede terminar ni en I, ni en U. Entonces, por ejemplo, acá está U, siempre va a pasar a U. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle ya en la sesión que viene. Hoy quiero que se me concentren en las vocales breves tónicas. Bien. Entonces, voy a regresar acá. Margeli, ¿qué ocurre con la O breve tónica? Una diptongación, exactamente, una diptongación. Entonces, ¿qué podríamos decir acá con esta O breve tónica? Exactamente, diptongación de la vocal semicerrada posterior breve tónica. Semicerrada posterior porque es la O. Si nos vamos al triángulo vocálico que vimos al comienzo de la clase. ¿Sí? Entonces, fíjense, como ya vimos, dos evoluciones de dos vocales breves tónicas. Bien, así como estaban acá en el esquema anterior. Bien, de la E breve tónica y de la O breve tónica. Vimos cómo se diptongaron en terra a tierra y en solum a suelo. ¿Lo ven? Vamos a seguir viendo entonces cómo se comportan esas vocales breves tónicas en otras palabras. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. No todas la vez. Ajá, exactamente. Febris. Bien. No me voy a detener en los dos procesos que ocurren acá al final de la palabra porque son materia de la próxima clase. Pero, conforme a lo que ya les había adelantado, ¿cómo se llama el proceso por medio del cual cae un fonema al final de la palabra? Lo acabamos de ver. Apócope, exactamente. Aquí hay un apócope. Por eso es que esa S se va de allí. Apócope. Entonces allí diríamos que hay un apócope del fricativo alveolar sordo. Ese es el enunciado de la S. Pero después lo vamos a ver con más calma. Hoy nos concentramos solo en las vocales. Como ya les había dicho también, ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Entonces esta I va a pasar a E. La semana que viene vamos a ver la norma que explica eso. Entonces, ¿qué diremos en este caso? Evolución de la vocal cerrada anterior. Acá la tenemos, la I, en posición final a la semicerrada anterior, es decir, a E. Pero eso lo hablaremos en la clase que viene. Tranquilitas. Hoy quiero que nos concentremos
únicamente en las vocales breves tónicas. María Susana, vamos para atrás. ¿Qué ocurre con la E breve tónica según el esquema que acabamos de mencionar? Y lo tenemos allí en pantalla. Una diptongación, exactamente. Entonces, en febris, ¿qué pudo haber pasado con esta E breve tónica? Exactamente, pasó al diptongo IE. Entonces, ¿qué diremos en esos casos? Diptongación de la vocal semicerrada anterior, es decir, de la E, breve tónica, e indicamos su símbolo entre barras. ¿Sí? Siempre tenemos que indicar los símbolos de los fonemas entre barras, porque eso vendría siendo transcripción fonológica. Eso sí es importante que lo sepa. Se me fue María Susana. Debe ser que se le fue la luz. ¿Quiénes quedamos? Solo estamos 3. Bien, bueno, vamos a mencionar los últimos ejemplos, que nos quedan 2 ejemplos y entonces finalizamos la clase. Para que, bueno, no podemos adelantar mucho tampoco ya por hoy. Creo que ya es mucha información. Mi amiga Jade. Vamos para atrás. ¿Qué ocurre con la O breve tónica, según el esquema que les muestro en pantalla? Exactamente. Entonces, Jade, por favor mencióname la pronunciación restituta de este término que estoy señalando con el puntero. Ajá. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido con esta O breve tónica? Exactamente. Entonces, ¿qué diremos allí lo siguiente? Diptongación de la vocal semicerrada posterior, es decir, de la O, breve tónica. Y mencionamos el símbolo de la O con su diacrítico de breve entre barras. Bien. Las demás lo logran apreciar. Bien. Vamos al último ejemplo de la clase de hoy para que ustedes descansen. No me voy a detener acá porque son normas que vendrán para la próxima sesión, pero ya ustedes ya les adelanto un poquito. Sabemos que si en la palabra moderna no tenemos este fricativo alveolar sordo al final, es decir, esta S quiere decir que esa S fue eliminada, fue elidida. Y cuando cae un fonema o cuando se elimina un fonema al final de la palabra, eso se le conoce como apócope. Ya vamos a hablar de eso después. Ya sabemos, pero también eso se mencionará en la siguiente clase, que ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Entonces allá hay una evolución de la cerrada posterior en posición final a la semicerrada posterior. Pero, insisto, esto es tema para la próxima clase. No se me asuste. Hoy vamos a hablar solo de las vocales breves tónicas. ¿Sí? Vamos para atrás. Ana. ¿Qué ocurrió con la U breve tónica? Fíjate que... Ajá, y no se diptongó tampoco. Bien. Entonces, Ana, según tú, acá, pronunciación restituta, por favor. Ah, sí, pero no, aquí es pulpus, sí, pulpus, sí. Entonces, muy bien, perfecto. ¿Qué pudiéramos decir aquí entonces? Que esta U, según el esquema mencionado anteriormente, esta U breve, tónica,
pasó a O. Es decir, del cerrado pasó al semicerrado. En este caso, como no hay diptongación, vamos a decir lo siguiente. Evolución, sencillito, de la vocal cerrada posterior, breve tónica, cerrada posterior, es decir, de la U, breve tónica, indicamos su símbolo entre barras, mencionando el diacrítico, claro está, porque eso es importante, decir que es breve, a la semicerrada posterior, es decir, a la O. ¿Lo ven? ¿Todo bien, Margeli? Te vi con cara de pánico. Chévere. Entonces, muchachas, voy a detener en este momento la grabación